de atender a un solo paciente. Nunca. No puedo admitir yo ese planteamiento. El planteamiento es el 061, contestan más de una vez, son los ciudadanos los que lo dicen, sí, no yo. Llaman al 061 y le dicen, vaya al hospital de referencia. Eso se ha dicho en lo que va de año 10.800 veces de 350.000 llamadas. Y se ha dicho, lo ha dicho un médico que ha escuchado al paciente porque ha creído en ese momento que era la mejor solución para él. Bien, doctor Menéndez, entonces 10.800 veces, si creemos que todo es sensacional... De 350.000. Pero podíamos arreglar que no fueran ni 10.800. Pero cuando se ha tomado esa decisión no ha sido por no querer ir, porque se ha ido en otras 335.000, sino porque el médico que le ha atendido creyó técnicamente, con un criterio profesional, que era la mejor solución. No porque no haya querido ir, porque si hubiera sido por no querer ir, nos hubiéramos ahorrado los otros 335.000. Yo, de todas formas, parece, ¿no? Para mí me sorprende mucho la diferencia que hay entre lo que me están contando ustedes cuatro y lo que cuentan los ciudadanos. Ahora, ¿qué les decimos a los ciudadanos? A esos ciudadanos que... lo que han contado, quizá algunos ciudadanos, claro, hay otros muchísimos ciudadanos, hay otros muchos ciudadanos que dicen otra cosa. Es más, lo que decía Jesús es rigurosamente cierto y yo lo comparto plenamente. Madrid tiene una organización sanitaria en materia de urgencias probablemente de las mejores del mundo. No de Europa, de las mejores del mundo. Se presta una asistencia de altísima calidad a muchos más pacientes que en otros lugares de España y de Europa, a muchos más pacientes que en otros lugares de Europa, y en general la mayoría de la gente está satisfecha con la atención que se le presta. Lo dicen las encuestas y lo dice que la gente continúa asistiendo a esos lugares. Pues es que no hay otros. Sí, hay muchos otros lugares donde asistir. Hay muchos otros lugares donde asistir. Pues se puede recurrir a los centros de salud, se puede recurrir a los puntos de atención continuada, se puede recurrir a seguros privados, que hay casi un 20% de cobertura. Que estamos hablando de la sanidad pública. A los centros de salud respondo a dónde se puede ir. Se puede ir. Hay multitud de clínicas pequeñitas de urgencia donde acudir, pero se continúa acudiendo a los centros públicos que prestan una asistencia de muy alta calidad. Pues lamentablemente, para mí, y discúlpeme, el parámetro del doctor Menéndez para saber que la sanidad es muy buena y las urgencias son muy buenas es que ustedes siguen acudiendo. Es decir, perdón, eso es una manipulación. Eso lo ha dicho usted ahora mismo. Pero eso es una manipulación que yo no consiento. Si lo ha dicho usted ahora mismo. Yo he dicho que una de los una de las causas datos que permite avalar que la mayoría de los ciudadanos tienen una buena opinión de los servicios públicos eso ha dicho es que continúan yendo cada vez más. He dicho que además usted hace aseveraciones muy graves. Primero, nunca graves no, avaladas siempre por información. No se dice una falsedad rotunda nunca, porque le vuelvo a repetir, ni es falso que hay pacientes descontentos, ni es falso... No, ha dicho usted, ni es falso que haya ciudadanos que llaman al 061. Y le invito a una cosa, si a usted le parece bien, vamos a hacer un programa, usted y yo, con 10 o 12 ciudadanos que les haya ocurrido, que han llamado al 061 y les han remitido al hospital. Luego no es falso. No, si yo no le he dicho que sea radicalmente falso. Y eso es un poco ofensivo. Y usted dice, perdone, ahora voy a terminar de hablar yo y después habla usted. Y usted dice tranquilamente, pero lo ha dicho, y lo han oído todos los espectadores, que una de las razones por las que se sabe que es bueno el servicio es porque siguen yendo. Pero es que si ustedes siguen yendo es porque no hay donde ir a otro sitio. Es decir, o van a un centro de salud, o van al hospital, o llaman al 061. Entonces, si ustedes siguen yendo, el doctor Justo Menéndez no se va a preocupar mucho en mejorar la asistencia, porque está satisfecho, altamente satisfecho, porque no siguen yendo. Aparentemente insisto, es una conclusión de lo que usted dice. Que una cosa esté bien no significa que no se siga trabajando para mejorarla. Yo creo que se han hecho esfuerzos para mejorar todos los servicios públicos que aquí estamos representados en los últimos años, a pesar de que, insisto, creo que está muy bien. El que algo esté bien no significa, y yo desde luego no he dicho eso en ningún momento y no puedo aceptarlo, que signifique que ya no hemos de hacer nada más. No, eso lo he dicho yo. No, ni yo tampoco. Yo lo he dicho yo. Y desde luego, lo que yo niego rotundamente es que el 061, ni creo que ningún servicio público de urgencias, se haya negado a atender a ningún paciente. Que le derivemos a un hospital directamente, eso he dicho. Yo no he dicho que se haya negado. Que se ha hecho este año en 10.800 ocasiones. Entiende lo que le parece, dice lo que quiere. Perdón, yo he dicho, mejor es su opinión. Se les manda a pacientes, se les deriva a su hospital de referencia. Sí. Yo no he hablado de negación de asistencia en ningún momento. La primera vez lo ha afirmado. No, perdón. Podemos, si quiere recuperamos el vídeo. En la primera vez dije lo mismo. Se le deriva a su hospital de referencia, pues es una frase que hago permanentemente. Yo no he dicho que sea malo, he dicho que podemos opinar todos quizás si es malo. Pero ante todo le diré una cosa. Una de las razones con las que yo había hablado precisamente con jefes de coordinación, sobre todo la doctora del Ramón y Cajal, del Hospital Ramón y Cajal, que era la invitada inicial, pero se operó y no pudo venir, entonces el doctor Álvarez amabilísimamente vino. Una de las quejas que tenía, y tengo que decirlo porque es real, estaba altamente disgustada con el servicio del 061 por la masificación de sus urgencias producida por el 061, porque referencian a sus pacientes al hospital. Usted no tiene esa queja, señor doctor Álvarez. Perdón un momento.
¿Eso existe? ¿Se puede quejar de eso o usted acepta como una cosa normal eso? No, como normal no. El hecho de que yo diga que tenemos un servicio de alta calidad en la prestación no significa... Es decir, ¿a usted le parece que si el 061 referenciara menos pacientes al hospital, ustedes tendrían mejor asistencia? Le ruego que me conteste sí o no, nada más. Es que a eso solo puedo contestar que sí. Si vinieran menos enfermos, nosotros con los mismos recursos podríamos atender mejor a los que vinieran. Lógicamente, eso es lo que yo estoy diciendo, nada más, y no es ninguna irracionalidad. Vamos a ver, en los hospitales de Madrid... Está monopolizando usted el debate. No, es que me han mencionado. Ha mencionado mi servicio. Bien, y entonces me siento en el derecho de responder. Bien, perfecto. En los hospitales de Madrid se han atendido el año pasado... No me da cifras, no, por favor. No, tengo que darlas. Es que cifras... Es que lo contrario son opiniones. Entonces, vamos a ver. En los hospitales de Madrid se han atendido el año pasado 1.600.000 urgencias y nosotros hemos derivado 10.000. Es decir, 1.490.000 han ido porque han querido. Pero es que ellos. esas son sus cifras, que yo no las tengo. No, son las cifras oficiales, perdón. Pero es que yo las tengo aquí, si quieres se las facilito. No, el que nos está viendo son oficiales, es el que ha llamado. El que nos está viendo es el que ha llamado al 061, le han dicho, se deriva a su hospital de nunca negación de asistencia, no manipule. Se deriva a su hospital de referencia. El que está en el 061, el que ha llamado, ha dicho, quiero que hagan una cura, y eso vuelvo a repetirle, que son cosas estrictamente ciertas de pacientes que me cuentan. Quiero que vengan a curar a mi padre, que tiene mucho dolor en la espalda de una herida y tal, y han ido 6 horas después. Quiero decir, esto ocurre, y esto ocurre todos los días. Y el tiempo medio de tardanza en asistir a un paciente no está ni siquiera en 1 hora, ni se le parece 1 hora, en lo que dicen los pacientes. Entonces nosotros... un momento, un segundo. Nosotros le podemos contar a los pacientes que somos maravillosos los médicos de Madrid, que los servicios funcionan maravillosamente, pero la percepción que yo, para los que le traía aquí a ustedes, con todo mi respeto, a su servicio al que admiro y reconozco, al servicio del doctor Álvarez, al que admiro y reconozco, al servicio del doctor Saiz, al que admiro y reconozco, y al servicio del doctor Medina, que admiro y reconozco, era para ver si éramos capaces de demostrar a los pacientes, a los espectadores, de intentar solucionar algo. Ahora, para venir aquí a decir que somos maravillosos, les aseguro que no les habría traído. Porque yo ya sé que son maravillosos, pero mis pacientes quieren respuestas, aunque sea esos 10.000 nada más, aunque sea esos 14.000 nada más, aunque sea el 40%, pero quieren respuestas de eso. Decimos, es que solo tenemos un 40% de urgencias que no son urgentes, o sea que estamos muy bien, para eso no estamos aquí. Estamos para que usted me diga ahora, ¿cómo se pueden resolver esas 10.000 derivaciones que hay del 061 al hospital y que en el hospital consideran que no son pertinentes? ¿Cómo? No, vamos a ver. En el hospital no han considerado que no sean pertinentes. 10.000 derivaciones no significa que sean 10.000 cosas mal hechas, en absoluto. Probablemente la inmensa mayoría de ellas es lo correcto. Es lo correcto. O sea, que a la gente se la derive, en algún caso, directamente a su hospital, no signica que se haya hecho mal esa atención. No, pero ¿cómo se puede solucionar? Es que quizá no hay que solucionar eso. Pero ¿quién ha dicho que no deba hacerse eso? Bien, pues ¿usted cree que hay que hacer? He dicho que en la mayoría de los casos probablemente es lo adecuado. Bueno, eso es lo que yo he dicho. En la minoría, ¿qué no hay que hacer? ¿Cómo se puede arreglar? Pues probablemente el ciudadano expresando que no está de acuerdo con esa solución que se le da e intentando buscar otra en ese momento. O sea, ustedes se llaman al 061 y le dicen, váyase al hospital. No, yo no estoy de acuerdo con ir al hospital, así que no voy a ir. Arréglenmelo de otro modo. Eso es lo que plantea más o menos. El responsable del 061. Más o menos, exactamente. Doctor Álvarez, si usted tiene un 40%, 65%. Un 65% de urgencias que no requerían ser de asistencia hospitalaria, es decir, vamos a ver, señores, los espectadores tienen que percibir, cuando llegan a urgencias, si están 2 horas esperando, o están 8 horas esperando, allí metidos, y hay camas por allí, y hay un follón terrible, creo yo, y parece que el doctor Álvarez está de acuerdo, porque el 65% de los ciudadanos que van al hospital no deberían de ir al hospital. Bueno, ¿correcto? Podían haber resuelto su problema. Podían haber resuelto en otro sistema. Pero que es interesante. Usted, ¿qué solución plantea el doctor Álvarez para que mejoremos muchísimo la asistencia hospitalaria? ¿Cómo? Atendiendo en el hospital solo los pacientes que son de hospital. ¿Qué solución plantea usted? Bueno, la primera es que el ciudadano conozca los diferentes dispositivos de los que puede disponer. Información, la primera. Información. Por ejemplo, hay personas que salen de su casa, pasan por la puerta de uno de los centros de salud camino de mi hospital. Pues no es lógico. Lo lógico es que paren en ese centro de salud donde los profesionales son excelentes. Y donde sí hay una insuficiencia de material, como comentaba Octavio Sainz, lo que hay que hacer es reforzar de material esos centros de salud. Un aparato de rayos en ese centro podría resolver muchas visitas a mi hospital. Esa es la primera medida, indudablemente. Información, que conozcan los recursos del Sistema Nacional de Salud, que por cierto, vuelvo a decir que son buenos y numerosos. En segundo lugar, y esto ya es
tal vez una opinión personal, yo creo que hay que potenciar de forma extraordinaria la visita domiciliaria. Y para eso, tanto SAMUR como 061 cuentan con unos dispositivos móviles excelentes que hay que potenciar, y en esa línea me consta que está trabajando el INSALUD en este momento para rentabilizarlo al máximo y poder hacer que un porcentaje de las urgencias que en este momento tienen que ser desplazadas al hospital para resolver su problema puedan ser resueltas en el propio domicilio. Cosa que yo creo que contribuiría a un porcentaje alto de ellas. Y a mucha calidad asistencial para el propio paciente, que también hay que no olvidarle. El paciente está mucho más cómodo si van a su casa y le atienden que si le dicen vayas a un hospital de referencia, ¿correcto? Además es que... Bien, perdón un segundo, es que teníamos que saber la opinión. Doctor Saiz, usted para mejorar la asistencia que representa la urgencia en el centro de salud, nos decía al principio, como recordaba el doctor Álvarez, parece ser que es un problema de medios. Vamos a ver, yo diría que el primer problema que hay es un problema de que mucha gente no sabe ni de que existe. Información, recuperamos la información. Es básica. O sea, los centros están distribuidos por todo lo que es Madrid. O sea, que nadie puede decir que le pilla a desmano. O sea, ¿cuántos son? Creo que son 15 centros los que hay distribuidos y todo el mundo lo tiene a mano. Segundo, la cuestión de los medios. Ahora bien, no sé hasta qué punto, o sea, tenemos que racionalizar un gasto. Entonces, ¿hasta qué punto dices, dótale de medios y ya tira a la gente? Es decir, informa a la gente que pueda asistir allí el paciente. No, pero racionalizar gasto en urgencias no me parece ni siquiera explicable. Es decir, si les faltan medios hay que ponerlos y punto. Nada de racionalizar. Que se racionalice en burocracia y en otras cosas. Estoy completamente de acuerdo. Bien. Que habría que hacerlo de esa manera. Ahora, a lo mejor resulta que si para que me den a mí los medios se los van a quitar a él, habría que ver qué es lo que es más racional. No, estoy de acuerdo, pero vamos, es a lo que me estoy refiriendo. Bien, entonces información y medios, decide usted. Y medios. El SAMUR ha referenciado al doctor Álvarez, que son maravillosos, porque para el doctor Álvarez todo es maravilloso, pero además de ser maravillosos podrían contribuir un poco más a la asistencia domiciliaria. Usted ha dicho que solamente están para la vía urbana. O bueno, no solamente. Escuetamente, ¿me quiere contestar si el SAMUR estaría dispuesto o qué mecanismos habría para que el SAMUR atendiera también el domicilio? ¿O no tiene ningún sentido plantear eso? En principio, donde existe un servicio que ya lo está haciendo, el SAMUR no tiene vocación de hacerlo. No está de más que dentro de la coordinación que existe nosotros podamos no solamente hacer un tipo de asistencia domiciliaria, sino incluso, cosa que no hacemos, transporte secundario o en un momento dado incluso un apoyo de transporte natal. Ese ofrecimiento está hecho históricamente al INSALUD y se colabora con ellos en esas situaciones, pero desde nuestro, y para ahondar un poco, nosotros somos también unos proveedores de personal a los hospitales y muchas veces lo llevamos a los hospitales porque no tenemos exactamente otro sitio donde poder trasladar a ese paciente. Usted me ha dicho fuera de cámara, fuera de programa, no sé si es muy lícito que lo recuerde, si a usted le parece muy mal pues me pongo una X de negativo, ¿no? Decía que uno de los problemas que se encontraba es que ustedes están muy cualificados, o aparentemente lo están muy cualificados, según el doctor Álvarez están cualificadísimos, y perdona tanta referencia, pero que llegan al hospital con su paciente muy preparado por ustedes y que se encuentran residentes que no tienen esa cualificación. ¿Qué respuesta le damos a los ciudadanos cuando un responsable del SAMUR explica, yo cojo al paciente, lo trato muy bien, lo preparo muy bien, lo llevo al hospital y allí el que me recibe no está muy cualificado? Deme una explicación al respecto lo más cortita posible. Es que no era exactamente eso lo que salía pues cámara. No, lo que yo quería decir es que efectivamente había existido un tipo de cambio en lo que eran los servicios de emergencia. Es decir, hay personal médico que lleva años formándose, que no está especializado porque no tiene un reconocimiento de especialidad, pero que sí tiene una especialidad de hecho, no legal, pero sí de hecho, puesto que ha tenido una capacitación. Bien. Que llega a los hospitales y que efectivamente se encuentra en ocasiones con que la transferencia en el hospital la realiza a un médico en formación, el cual muchas veces pues no contacta o no conecta bien con el paciente que se le lleva. Bien, eso es anecdótico. Antiguamente nosotros, que éramos los que yo llevo tiempo haciendo emergencias, era al contrario, eran los residentes los que nos examinaban a nosotros al llevar un paciente allí. Eso, gracias a Dios, está cambiando, pero eso, ¿cómo se solucionaría? Pues yo creo que tiene una cosa pendiente el Sistema Nacional de Salud y es la generación o creación de servicios de emergencia hospitalarios como tal, con jefes de servicio de emergencia. ¿Y la especialidad de médico de emergencia? Con la especialidad de servicio de emergencia. Ahora mismo en los hospitales, y no es por atacar, tiene una figura que es un coordinador de urgencias. ¿Le puedo hacer un inciso, doctor Medina? Medina. Es cierto que
como en otros países existe la especialidad de médico de urgencias, aquí todas las urgencias que se realizan, todas las urgencias que les hacemos a ustedes, ¿no las hace un especialista de urgencias? De derecho, no. Bien, o sea que todas las asistencias de urgencias que hacemos, pues no las hace un especialista de urgencias, no tenemos la especialidad de urgencias, de derecho. No las hace una persona que tenga el título de especialista porque no existe en España, pero sí las hace un médico con una cualificación similar y una experiencia Esto era similar. una crítica a la burocracia, no una crítica al médico. Es decir, tendrían en un momento dado que a estos señores tendrían que reconocerles sus conocimientos. Espero que llegue ya el momento que se les reconozca sus conocimientos, se les dé su título y si con eso conlleva una remuneración, pues mejor que mejor. Y una cosa que quería decir ahora, ¿qué les parece? Usted hablaba de que había muy buena coordinación, pero queda claro que no hay muy buena coordinación. No queda claro eso. Bueno, por lo menos a mí me queda claro. Te queda claro a ti, habíamos quedado en tutearnos. Te queda claro a ti. Nosotros, que lo hacemos cada día,